Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a su espacio Detalle Semanal. Nosotros, como siempre, con el compromiso de informarles, sobre todo de llevarles esos temas de mayor interés para la sociedad dominicana. Y qué más que analizar de manera puntual que estos discursos, ¿verdad?, que se han dado durante estas 2 semanas consecutivas. Tenemos al presidente Luis Abinader rindiendo cuentas y proponiendo alrededor de más de 10 reformas en distintas áreas, incluyendo una reforma a la Constitución, más una respuesta de manera no inmediata, yo diría que pensada fríamente, organizada capítulo a capítulo y sin dudas, sobre todo de los temas más trascendentales de la República Dominicana. Estamos hablando de la respuesta que le da el presidente Leonel Fernández, una respuesta a todo nivel, una respuesta de presidente a presidente, un expresidente de la República que conoce el Estado, que sabe cómo se debe manejar una nación y además presidente de la Fuerza del Pueblo. Este presidente dio una respuesta al nivel. Lo digo porque el Partido de la Liberación Dominicana también respondió, pero lamentablemente yo soy periodista, comunicadora, estoy constantemente en contacto con las informaciones y les puedo decir que no entendí el mensaje. Sin embargo, en el caso particular, el presidente Leonel Fernández desmontó detalle a detalle lo que fue este discurso del presidente Luis Abinader. Habló sobre la economía, habló sobre la salud, habló sobre los procesos de reforma y creo que hay que felicitarle, independientemente de que todo lo que haya dicho se vaya a tomar en cuenta a nivel del Ejecutivo. Sin embargo, le queda muy clara a la población, detalle a detalle, capítulo a capítulo, de lo que en verdad estamos enfrentando en la República Dominicana. Miren, para analizar el tema de qué tan necesario podría ser o qué tan traumático podría ser una reforma constitucional en la República Dominicana a la fecha, vamos a tener con nosotros como entrevistado al constitucionalista Andrés Fortunato. Andrés Fortunato, quien es un hombre que ha lidiado, ¿verdad?, y librado intensas batallas para el respeto de la Constitución y de las leyes en la República Dominicana, analizará este importante capítulo con nosotros, sobre todo pensando y analizando lo traumático que fue hace alrededor de 1 año y medio, prácticamente 2, el trauma que generó la intención del expresidente Danilo Medina de reformar la Constitución para perpetuarse en el poder. Vamos a ver este corte del presidente Leonel Fernández respondiéndole al presidente Luis Abinader, sobre todo en los aspectos económicos, de salud y de reforma. Y luego venimos con esa interesantísima entrevista del constitucionalista Andrés Fortunato. Tomando como bueno y válido que la economía dominicana durante el primer semestre del 2021 haya crecido 13.3%, conviene formularse la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el aporte del gobierno desde el punto de vista fiscal para el inicio de esa reactivación económica? La mejor acción que el gobierno puede realizar para promover el crecimiento económico es a través de la inversión pública. Resulta, no obstante, que durante los primeros 7 meses de este año, el gobierno, de un total de gastos de 468.342 millones de pesos, solo ha destinado 30.552 millones a gastos de capital, es decir, infraestructura, compra de maquinarias, equipos, vehículos, etcétera, equivalente a un pírrico 6.5% del gasto total, que desde fines del 2020 y durante los primeros 7 meses de este año, el aumento en su precio ha sido una constante. Se han hecho reuniones entre autoridades, productores, dueños de supermercados y vendedores para buscarle una salida a un tema que resulta agobiante para la población y no se ha logrado. Ha habido un fracaso en solucionar el incremento de los precios del pollo, pero de igual manera con otros productos, como el arroz, el aceite y las habichuelas. Tampoco se ha logrado mejorar la situación con los limones, las naranjas y los aguacates. Consideramos que la construcción del consenso es la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la superación de la actual crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia del COVID-19,
así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional. Sin embargo, con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal y le vamos a dar esa cordial bienvenida a una persona que tiene una responsabilidad histórica en la República Dominicana, pero sobre todo que yo creo que es una de las voces más autorizadas para tratar el tema que nos ocupa en el día de hoy. Estamos dando esa cordial bienvenida a Andrés Fortunato, constitucionalista de la República Dominicana. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias y es un placer compartir contigo este momento. Bueno, precisamente en el proceso de compartir el momento del análisis sobre este tema tan importante, sobre el aspecto de lo que tiene que ver con la Constitución y con esta nueva visión que tiene el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, que de por sí trae una propuesta, que le acabo de decir en su rendición de cuentas, de diferentes reformas, pero incluye dentro de las reformas lo que tiene que ver con la Constitución de la República. Me gustaría saber, de parte de usted, que es un guardián de la Constitución, ha sido así toda la vida, ¿estamos en el momento de una reforma constitucional y si lo ve necesario? Mira, en primer lugar, te agradezco la invitación para hablar de un tema que nosotros, los constitucionalistas, nos pronunciamos el pasado viernes, sí, el viernes antepasado, donde nosotros le solicitamos al presidente de la República que en torno a su intención de reformar la Constitución, le solicitamos que la aplazara. No le dijimos que no estábamos de acuerdo, sino que la aplazara. Ok. ¿Por qué razón? Porque en este momento entendemos que no es conveniente para él ni para el país y que tampoco están dadas las condiciones para una reforma que beneficie los cambios y las transformaciones que este país necesita. Por ejemplo, a nuestro entender, como maestros que hemos sido, sí, y como muy solidario con la formación del ciudadano, nosotros entendemos que no procede la reforma, que primero hay que cumplir con el mandato de la Constitución actual en su artículo 216, donde plantea que hay que preparar la voluntad del ciudadano y que para que se practique a lo interno de los partidos la democracia interna y la transparencia que no se está dando en ningún partido en la República Dominicana. Okay. Que se preparen a los votantes, porque se trata de elegir en cada elecciones a los que van a ser regidores, a los que van a ser regidoras, diputados, diputadas, senadores y senadoras, y cada ciudadano debe saber cuando vota, para qué vota, por quién vota, y que esté preparado inclusive para poder depurar entre los distintos candidatos que va a escoger. Claro. ¿Por qué? Si nos vamos, por ejemplo, a los casos de los ayuntamientos, que son 158, y 235 distritos municipales que eligen directores, y son gobiernos locales para atender las necesidades propias del entorno geográfico que ellos representan. La gente cuando vota tiene que saber que un regidor va
a defender la localidad a la cual le corresponde. ¿En términos de qué? En términos de las necesidades que hay, de la naturaleza que plantea el artículo 19 de la ley 176-07, que son las competencias de los ayuntamientos, que tienen que ver con la limpieza, que tienen que ver con ordenamiento realmente territorial, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el deporte, y que inclusive en su letra H, si mal no recuerdo, se plantea el trabajar para evitar las situaciones que se dan en los hogares de violación a la mujer, discriminación a la mujer, la violencia intrafamiliar, que hay un 4% para educación, género y salud en los ayuntamientos para trabajar con eso. Pero que además hay un comité de seguimiento y control municipal que se plantea en el artículo 243, donde todas las obras que se van a hacer en un determinado sector geográfico correspondiente a un ayuntamiento, ese comité de seguimiento y control municipal tiene que saber qué se va a gastar, cómo se va a gastar, claro, cómo se va a invertir. Hacer entonces auditorías para que el dinero del pueblo que se le asigna a los ayuntamientos no se pierda en corrupción. Aquí hay una situación que el Partido Nuevo, y tenemos dos partidos nuevos. Sí. Tenemos el PRM, que es un partido nuevo. Totalmente nuevo. Y una fuerza del pueblo. Sí, también totalmente nuevo. Nuevo. Son dos partidos que tienen la oportunidad de poner en práctica lo que la ley y la Constitución plantea. Entonces hay que armar al pueblo para que sepa, por ejemplo, no solamente los ayuntamientos, en el Congreso. Pero el Congreso tiene en sus manos el control y fiscalización de los gastos del Estado. Sí. Donde le corresponde, de acuerdo al artículo 93, numeral 2, en su letra D y F, supervisar, fiscalizar todos los gastos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso de la República no está haciendo ese trabajo, nunca lo ha hecho y se concibe hace mucho en la Constitución de la República. En la misma Constitución de Leonel, del 26 de enero del 2010, está consignado, pero en las demás constituciones, hasta en la de la Trujillo, hasta en la de Trujillo. Se le asigna esa. Se le asigna, porque eso es parte de la concepción republicana de nuestro sistema. Claro. Que viene desde la Constitución norteamericana, que trabaja Washington, que fue el líder de esa revolución de independencia y que fue el líder también de la convención donde se escogió esa Constitución, que no ocurrió aquí. Pues aquí tenemos unos vicios históricos que tenemos que ver para que podamos hablar de cambios y reformas. Sí, ¿cómo cuáles? Esos vicios históricos que se pueden señalar a nivel constitucional. Mira, terminándote con el Congreso, su papel que tiene, y que eso es parte de la concepción republicana del Estado, aquí ocurrió algo que ha viciado para siempre el proceso de desarrollo político del Estado. Ese Estado social y democrático de derecho que el doctor Leonel Fernández y su equipo plasmaron en la Constitución del 2010, no se va a conseguir con el caudillismo y el personalismo que se vive aquí desde el Estado. Aquí hay que democratizar la vida interna del país y de los partidos. Pero, ¿qué ocurrió en este país? ¿Cuál es el vicio primero? Cuando la Constitución, cuando se forma la independencia, se da la independencia, ya en agosto, eso fue el 27 de febrero de 1844, pero ya en agosto estaban presos los trinitarios, estaban detrás de Duarte, el líder ideológico de esa independencia, con la concepción liberal de esos jóvenes, y el día 10 de septiembre ya estaba en el exilio Juan Pablo Duarte. Los liberales y los conservadores se unieron para la independencia, pero una vez
obtenida la independencia, los conservadores se quedan solos en el poder. No ocurrió eso en los Estados Unidos, que es donde nace la Constitución nuestra. La Constitución nuestra, la primera, es la unidad de la Constitución norteamericana, la Constitución haitiana, que es la francesa. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Al producirse esa separación, los conservadores quedaron dirigiendo la génesis del Estado. Por ejemplo, hay dos posiciones que es bueno traerla a colación en este programa, porque tú quieres un programa educativo, claro, como mujer. Y que se oriente sobre el tema de cuál es esa necesidad y por qué. Y además también creo que es fundamental el análisis profundo que está haciendo sobre qué pasa con la República Dominicana, que siempre se aparenta estar la necesidad de hacer una reforma para poder entrar en el Estado social y democrático de derecho. Siempre aparenta estar esa necesidad, a menos que no sea como las reformas que se han hecho también en el país, que son a veces solo para favorecer a un presidente de turno. De eso es lo que hay que cuidarse, una de las cosas que hay que cuidarse. Mira, sí. Cuando se forma la primera Constitución, queda plasmado que los conservadores desplazaron a los liberales. Duarte hizo una propuesta, antes de todo, para la Constitución de la República, y su primer artículo establecía, por ejemplo, que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Eso es democracia. Pero Santana, cuando los constituyentes conforman la Constitución, sí, no está de acuerdo y hay que ponerle el artículo 210 para él actuar como un dictador. Se quitó la ropa de demócrata que podía haber tenido y se puso la de dictador, que es la que la mayoría de los presidentes han tenido, el personalismo y el caudillismo. Comenzó ahí. Mire, y ahora que usted dice así, que la mayoría de los presidentes, estamos hablando desde el tiempo de Santana, o sea, hasta el actual, que estamos hablando de Luis Abinader, y sí, con eso se incluye PLD, PRD, PRM, todos. Entonces usted me dice a mí que en la República Dominicana lo que hemos tenido hasta desde el principio hasta la fecha es caudillos y personas con régimen dictatoriales. O centralizado en una persona. El personalismo por parte de los que gobiernan y el servilismo por parte de quienes lo siguen. Porque la gente descubrió, después que Santana conforma su primera constitución, esa fue la constitución de los dictadores. Báez gobierna con él, no la reforma. Quien la reforma de nuevo cuando llega al poder, cuando Báez se va de aquí, que lo expulsa también Santana, porque todo el mundo se divide. Sí. Todo el mundo se divide. Duarte Santana se divide. Santanistas y baecistas. Luego santanistas y baecistas. Luego los baecistas y los azules con la revolución tabacalera. Luego cada uno entre sí. Los vasquecistas también. Aquí todo el mundo se ha dividido. Mira, sí, si el tiempo nos diera, hiciéramos un recuento, sí, desde el principio hasta hoy. Okay. Ahora, ¿cuál es la realidad? Pero lo podemos hacer de manera resumida, que la gente también lo pueda ir entendiendo. Sí, definitivo. Por ejemplo, Leonel Fernández y Luis Abinader, sí, tienen en sus manos la posibilidad de constitucionalizar la vida nacional y democratizarla. Lo que no hizo nunca Santana, Báez, que le siguió. Sí. Lo que no hizo en los restauradores no pudieron, salvo el gobierno de Luperón del 6 de octubre de 1879, que gobernó por 11 meses y que fue el mejor gobierno que se dio porque saneó la economía, creó la escuela normal, la educación superior, la profundizó, le ordenó la economía. Y todo en 11 meses. En 11 meses. Pero cuando Meriño llega al poder, ya han habido más de 50 levantamientos del 1865 a ese 1879 en 14 años. Claro. Las divisiones que hubo ahí no tuvo madre. Ahí desapareció el Partido Rojo, surge el Partido Azul y el Partido Azul se desmigaja cuando Luperón se va a Puerto Plata
a dirigir el gobierno y deja a Ulises Herol, Lili, encargado de guerra y marina, encargado de la política y lo militar. Sí. Reforma la Constitución en mayo de 1880 para que duren 2 años, para poder lidiar con las apetencias de los grupos. Entonces, Luperón le entrega a Meriño, que gana las elecciones, 2 años. Pero se levantan 2 generales contra Meriño, que tienen que combatir en el sur. Meriño, padre, ponerse la ropa de guardia y combatir al general Álvarez, Braulio Álvarez, Sí. en el sur. Y mandar a Lili a combatir a Cesario Guillermo al este. Bueno, pero le pasan el gobierno a Lili en el 1882 y Lili termina en el 6 de enero de 1887 separándose de Luperón, persiguiendo a Luperón en el 88, haciendo préstamos Sí. para endeudar el país hasta que los americanos se hacen dueños de la economía nacional a partir de la Convención Dominico-Americana de 1907. Si seguimos ahí todos los gobiernos que tuvimos nosotros, a partir de la muerte de Lili, porque tuvieron que matarlo, Sí. el 26 de julio allá en Moca, pero surge de una vez Horacio Vázquez, que le pasa el mando a Juan Isidro Jiménez. Horacio Vázquez luego se levanta contra Jiménez, Isidro. Uh-huh. contra Juan Isidro Jiménez, el papá de Juan Isidro Jiménez Grullón. Pero luego sube Alejandro Bossi Gil, luego sube Morales Languasco, luego sube Moncáceres. Moncáceres lo matan en el 1911. Viene Noé, el padre tiene que renunciar por la apetencia que hay personal. Bolda Valdés le sigue, Ramón Báez, Juan Isidro Jiménez de nuevo. Los americanos le quieren imponer un guardia para que dirija la Fuerza Armada Dominicana al presidente dominicano. Sí. Y al fin de cuentas la invasión de noviembre de 1916. División todo el tiempo. Horacio Vázquez llega y luego se divide de Federico Velázquez por el problema de la prolongación. Trujillo, que era el ministro de la Fuerza Armada, se divide de Horacio Vázquez y le da un golpe de Estado en el 1930. Y tú sigues por ahí y te vas a encontrar entonces cómo el PRD se desmigaja y surge Luis Abinader después que Hipólito y Miguel Vargas Maldonado se separan. Y acabaron con él, por cierto. Y ahora llega Leonel, Sí. ahí forma la Fuerza del Pueblo, dividido con Danilo, que Leonel lo ayuda a llegar al poder en el 2012, Sí. se apropia del mando del partido, lo saca prácticamente a Leonel, pero Leonel y Luis Abinader tienen que terminar eso. Sí. Y de la única manera que lo pueden terminar ellos es educando a la población, porque aquí nunca se le ha dado paso y oportunidad a las bases. Las bases aquí están dirigidas por los grupos de poder de arriba, Así que es. son políticos profesionales, que andan en búsqueda. Y esa cantidad de millonarios que se produjeron aquí, que se dieron cuando Balaguer, porque los balagueristas subieron después de la revolución, Claro. para poder disfrutar de los beneficios que dejó Trujillo, que fueron confiscados por el Estado Dominicano. No desarrollaron el país, pero encontraron la cuna de oro. La cuna de oro, pero el PRD llegó al poder Sí. y como le quitaron 4 senadores y no podían nombrar los fiscales, Sí. entonces los dejaron así, ni persiguieron la corrupción, No. ni la muerte de Balaguer, y terminó suicidándose Antonio Guzmán. Ujú. Salvador Jorge Blanco, enemigo de Antonio Guzmán, Magluta, enemigo de Salvador, Peña Gómez unido luego a Salvador, que apoyaron juntos a Balaguer de nuevo. Bueno, este país se va de división en división, pero hay un elemento que falta, educar al pueblo. Cuando el pueblo se eduque, va a elegir diputados y diputadas, senadores y senadoras, que van a ir conscientes de cuál es su papel de fiscalización del Poder Ejecutivo, para que la redistribución de la riqueza se pueda hacer como la ley manda. Pero si la gente que llega al poder no conoce la ley, nosotros los constitucionalistas estamos diciendo hace mucho que para que este país se arregle, aquí lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley. El papel de Leonel Fernández, Luis Abinader y quien quiera lograr un cambio para este país, un país que está lleno
de corrupción, que por primera vez dan la señal de que el Ministerio Público va a funcionar independiente. Ese papel de Luis Abinader, presidente, debe aprovecharlo no para reformar una constitución. La constitución se ha reformado en 39 ocasiones, pero nunca el pueblo ha hecho lo que manda la constitución de la República. Duarte le decía que en su constitución proponía que la ley y la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Pero Juan Bosch, en la toma de posesión de 1963, 27 de febrero, señaló como a los 3 minutos de su discurso que en una sociedad, en una democracia, no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Aquí hay que fundamentarse en la ley. Entonces, la Constitución en su artículo 63 dice que el Ministerio Público tiene que educar en Constitución a las escuelas públicas y privadas. Sí. Porque debería impartirse, ¿verdad? Debería impartirse, mira, discutirse, hacer concursos para que esos jovencitos que se van formando en las escuelas, cuando sean adolescentes, ya sean jóvenes con vocación de servicio al país, porque han conocido la base fundamental de la Constitución, porque también se ha hecho... Pero es que aquí se eliminó, o no sé si lo han retomado, el tema de incluso la moral y cívica, que eran... donde se trataba incluso parte de los derechos civiles y constitucionales de cada individuo, de cada ciudadano. Pero entonces, esos son parte de los aportes, ¿verdad?, que habrá que hacer en materia de que el país se empodere y conozca. Entonces usted me dice que aquí se necesita que el presidente Luis Abinader, que el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, como líderes políticos de la sociedad dominicana, asimilen el tema de la formación de la población en materia de derechos. Ahora, yo le pregunto a usted, que es un hombre de mucha experiencia y que cuenta esta historia porque en parte de ella ha tenido que estar de manera presencial, y entonces la pregunta es, ¿usted entiende o califica de que estos líderes políticos han dado muestra o tendrán alguna intención de que este tipo de formación sea fundamental y primordial en la sociedad dominicana? Mira, muy bien intencionados. La mayoría de los políticos son muy intencionados, pero hay que juzgar a la gente por su intencionalidad y determinación. Okay. Queremos un buen país, pero ¿qué vamos a hacer para ser un buen país? Lo vamos a hacer con el personalismo siempre, donde yo soy caudillo jefe, o donde yo voy a buscar que en cada sector hayan líderes críticos, que jalen no para su lado, sino para el lado que manda la ley y la historia. Porque también la ley 33-18 dice que hay que preparar al ciudadano y la ciudadana en términos cívicos, ético, moral, de conocimiento del manejo del aparato de Estado y también patriótico. La historia hay que conocerla. La ética hay que conocerla. Cuando usted va a actuar, bien o mal, decide en función de su conciencia. Y usted que dice, no, yo no me voy a robar eso, por ejemplo. ¿Cómo se degrada el PRD, donde estaba Juan Bosch? Donde lo forma, junto con Peña Gómez. ¿Cómo se degrada entonces cuando se divide y forma el PLD? Y cuando con el PLD quiere conseguir lo que entendía que no podía conseguir con el PRD. Y cómo ese PLD, cuando llega al poder en el 1996, no entiende que llegó a la oportunidad para llevar a la práctica la concepción política de honestidad del profesor Juan Bosch. Hay que volver a eso. Y nosotros abogamos por eso. Los constitucionalistas, usted no ha visto, y el pueblo dominicano, sí, por años, haciendo un llamado a lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución de la República, quien les habla. Se pasó junto a Johnny y mucha gente. Ya lo sabe. Ahí en el Congreso, ahí se me peló la cara, sí, defendiendo la no violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque si Danilo Medina hubiera llegado otra vez al poder, se iba a montar después una dictadura. ¿Usted entiende que sí, que Danilo tenía aspiración a ser dictador
en la República Dominicana? Es que es la práctica lo que forma el carácter del político y de la gente. Sí. No es que yo sea un conductista a rajatabla, tal vez lo sea, pero entiendo que la realidad forma a la gente, el ambiente, lo que tú vivas. Y cuando tú llegas a ser millonario a esos niveles y tu entorno millonario, y tú estés buscando la legitimidad de la impunidad, que solamente se consigue cuando tú mantienes el poder, Ya lo sabes. no iba a salir nunca de ahí. Y él exigía su Congreso. Su Congreso. Quería su Congreso. O sea, ahí sí es verdad que era una frase tan personal. No era un Congreso para el país, era un No, Congreso para él. Para proteger sus intereses. Llegaba un momento en que ya no podía seguir el demócrata, sino tenía que salir el dictador para poderse perpetuar. ¿Tú entiendes? Sí. Y amigos televidentes, te iba a perpetuar. Y ese esfuerzo que hicimos ha valido la pena. Pero ahora, tanto el presidente Luis Abinader como el presidente Leonel Fernández, por el arraigo que tiene el presidente Leonel Fernández y por los esfuerzos que ha hecho el licenciado Luis Abinader, que ha demostrado capacidad de estadista y que ha planteado inclusive que él quiere que el presidente tenga límites, que lo que se persigue en una democracia es que haya una separación de los poderes, que estén limitados y que lo que es la norma fundamental del Estado, que es la Constitución, se respete de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que la voluntad popular que hay que expresar en el artículo 2 se exprese para que surja del pueblo esa estructura humana que pueda defender en el Estado esos recursos que paga el pueblo en impuestos. Porque en fin de cuentas, los políticos no somos más que aspirante administrador de los bienes de un país. De los bienes del Estado. Del Estado. Entonces el Estado, cuando tú llegas al Estado, es administrar, ¿para qué? Para hacer una redistribución equitativa de los bienes. Y para el bienestar de la sociedad. Vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos, veamos precisamente sobre esta lucha que acaba de pronunciar, que encabezó también junto con líderes de la sociedad dominicana, tan connotados tanto a nivel político como social, como nuestro querido Johnny Ventura, ya fallecido, como otros líderes sociales y políticos de la República Dominicana, el mismo presidente Leonel Fernández, en contra de que se reformara la Constitución para una continuidad en el poder única y exclusivamente del expresidente licenciado Danilo Medina. Vamos a ver qué ustedes opinan y cómo ustedes piensan enfrentar a lo mejor esta nueva propuesta de reforma constitucional en su condición de constitucionalista. Todo esto luego de la pausa. Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio de Detalle Semanal y esta interesantísima entrevista con el constitucionalista Andrés Fortunato. Andrés, mire, usted dejó muchas cosas, o sea, yo diría que sobre la mesa al momento de nosotros irnos a esta pausa de publicidad. Pero si hay algo que tenemos que volver a retomar es el tema, ¿cómo enfrentarán los constitucionalistas este nuevo paso de intención de reforma constitucional? Yo estoy segura que después de esa rueda de prensa que ustedes hicieron, donde fijaron esa posición, yo estoy segura que han ocurrido reuniones y que se sigue analizando el tema. Entonces me gustaría saber cuáles serían esos pasos y por qué razón ustedes piden aplazamiento de una reforma. Lo que parecería que no es no la hagan, sino vamos a analizarla, o qué podría significar la palabra aplazamiento. Mira, la palabra aplazamiento se inscribe dentro de lo que nosotros hemos vivido. Los constitucionalistas hemos mantenido durante 56 años la lucha porque no se olvide la memoria de abril. Sí. Comenzamos hace 17 años, cuando aquí no se hablaba de corrupción, a hablar de la corrupción y la impunidad.
luchamos para que la gente entendiera la importancia de la Constitución. 17 años. ¿Y qué pasa? Finalmente hay un gobierno que surge por la lucha contra la corrupción. Sí. Amparado en eso. El famoso gobierno del cambio. Fue así. Entonces, por otro lado, Leonel Fernández asume la defensa de la Constitución también. Se aprovecha la circunstancia de que los vientos ya estaban preparados para esa realidad. Sí. Porque nunca, inclusive nosotros, el 4 de noviembre del 2018, emitimos un documento interesante en una revista nuestra, donde planteamos la lucha contra la modificación de la Constitución. El 30 de abril del 2019 fuimos al Congreso y ahí se comienza la lucha. Están ahí todos los videos. Lo comenzamos. Surge este gobierno. Al subir este gobierno y plantear reforma de la Constitución ahora, vemos que se debe aplazar. ¿Por qué? Porque el presidente está haciendo un buen trabajo, hasta este momento, la lucha contra el COVID, mantener la macroeconomía más o menos estable del país y sobre todo la lucha por la independencia del Ministerio Público. Es un paso de mucha trascendencia. Si el presidente sigue en eso, trabajando en eso y otras cosas de la reforma que le ha planteado, que no sea la Constitución, lo puede hacer porque ahora mismo también la Constitución no se puede plantear su reforma porque estamos en un estado de emergencia. Exacto. Y la Constitución plantea que en un estado de emergencia no se puede hacer la reforma constitucional. Pero es por 45 días ese estado de emergencia. Está bien, pero ¿quién quita que sea mañana por 90? Exacto. Porque nadie sabe también si va a haber un rebrote en el país. ¿O qué va a pasar en materia sanitaria? ¿Qué va a pasar en materia sanitaria? Sí. Entonces tenemos que pensar en el futuro para reforma constitucional. Pero para nosotros los constitucionalistas que hemos planteado que esto solamente se arregla cuando aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Hay que educar a la gente en la ley. Sí. La más de 16,000 mesas electorales que hay, así como los partidos cogen ese listado. Se hace un trabajo profundo. Para ver quién está conmigo, quién está contigo, a quién puedo comprar, a quién puedo esto. Cada partido lo hace, los partidos grandes, Sí. que tienen recursos. Pues también que lo eduquen, que se junten las juntas municipales y hagan una educación de la Constitución, una educación cívica, ética y moral de la población. Porque aquí se quitó la educación cívica porque los que hacen el currículum de la escuela dominicana no eran dominicanos. Son los mismos organismos que pertenecen a los países desarrollados que quieren que nosotros no nos desarrollemos. Sí. No es casual que estemos en los últimos lugares en materia de educación en el mundo. Porque cuando los jóvenes no están imbuidos de un criterio patrio, de un criterio histórico, cuando no están... Y lo que norma las grandes potencias es la ley. La ley. Entonces, si no se conoce aquí la ley, pues obviamente, ¿de qué norma estamos hablando? Somos esclavos de ellos. Y mire, y ahora que usted dice eso, ¿usted cree que Estados Unidos, que visita de una manera permanente al presidente Luis Abinader, que visita de una manera permanente al Congreso de la República, a los diputados y senadores, a los presidentes de ambas cámaras, o sea, permanentemente, yo diría que es un asunto más que de visita de saludo, es casi como déjame ver qué tú has hecho? ¿Y usted cree que también está influenciado el presidente Luis Abinader por organismos internacionales, por los mismos Estados Unidos, para intentar hacer un proceso de reforma constitucional? Mira, las posibilidades pueden estar por ahí, pero los norteamericanos se han dado cuenta tarde de una cosa. Los americanos invadieron en 1965, el 28 de abril, para proteger los corruptos que le habían dado el golpe de Estado a Juan Bosch y que habían conformado el triunvirato para darle paso a esa oligarquía trujillista. Sí. Por eso la corrupción y el crimen que se da ahí continuó con Balaguer y por eso se combatió en la Revolución Constitucionalista y los americanos vinieron a defender los corruptos. Hoy los americanos están defendiendo, están en contra de la corrupción, Sí, que ellos mismos apadrinaron. El presidente Luis Abinader y los líderes de este país tenemos que hacer conciencia de que tenemos que tener un criterio nacionalista. Los constitucionalistas todavía
a 56 años, ningún gobierno, ningún partido nos ha defendido. Hemos tenido que hacer el esfuerzo para que se cumpla. Y para que se les reconozca un acto de reconciliación dominicana firmado el 31 de agosto de 1965. Ningún partido, ningún gobierno se ha atrevido a defendernos y a decir a ustedes se les han violado derechos. Al contrario, nosotros sometimos una instancia el 16 de junio del 2016 al Tribunal Constitucional y el mismo gobierno de Danilo se opuso y nos destruyó las pretensiones que teníamos de que el Tribunal Constitucional nos reconociera. Entonces, Luis Abinader, porque ya Leonel ayudó un poco con los decretos 230, 2010, 210-36 y -37. Okay. Esos dos decretos reincorporaron a los militares constitucionalistas, le ascendieron de rango, no al que le correspondía, conforme a la jurisprudencia de Real Decreto Ley del Rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez en el 1978 en España, donde le reconocieron todos los derechos a los militares y policías que había dejado Franco fuera de las Fuerzas Armadas durante 42 años en su dictadura. Y el gobierno democrático se lo reconoció. Todavía no ha habido un gobierno aquí, ni el de Leonel ni de ninguno, que diga por motu propio, para yo luchar contra la corrupción, el acierto ético más grande es reconocer a estos militares que se levantaron contra la corrupción que había en aquel tiempo, bajo la orientación primera del coronel Fernández Domínguez, posteriormente bajo la dirección del Estado del coronel Camaño, bajo la dirección militar del coronel Montearache, y un grupo de hombres y mujeres del pueblo, donde aportaron más de 2.850 muertos, los civiles, en 4 meses que se dieron entre el 24 de abril y el 17 de julio. El pueblo aportó civil, 2.850 muertos, los militares constitucionalistas 600, los militares San Isidro 500, los militares norteamericanos que vinieron aquí, que fueron enfrentados en la batalla del 15 y 16 de junio también, 42, 172 heridos, mal contados todavía. Esa sangre y ese sacrificio para que tuviéramos 56 años sin golpe de Estado no ha sido honrada. Todavía para recibirnos da brega. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Que los gobiernos no han estado amparados sobre la base de la defensa de la Constitución. Si hoy estos presidentes del PLD llegaron, si hoy ese presidente del PRM llegó, fue porque desplazamos la posibilidad de que la oligarquía trujillita volviera al poder tanto tiempo, que lo único que pudo durar fue Balaguer. Sí. Después de ahí, los constitucionalistas hemos seguido de frente. Entonces, hoy nosotros entendemos que el nuevo presidente de la República sabe que los americanos se mueven en el entorno, porque esto es un espacio geográfico norteamericano. Claro. Y tenemos aquí los chinos metidos también, que trabajaron en el cono sur. No celan. Hay un problema muy serio que también tenemos que tomar parte del dominicano, elevando nuestro nacionalismo, elevando nuestro civismo, elevando nuestro conocimiento y defensa de nuestro Estado dominicano para poder negociar con esas potencias, porque hay que negociar con ellos, porque es un mundo de negociaciones, sí, claro, el mundo global, abierto. Un mundo abierto. Global. Pero vamos a preparar a nuestros jóvenes. Claro. Lo que nosotros exigimos ahora para hacer una reforma constitucional es que se prepare la población dominicana para que no sea como la reforma constitucional del 1858 de los tabacaleros, que nunca nadie la aprendió, para que no sea como la constitución de Bosch, que nadie la estudió, para que no sea como la constitución del 2010, que nadie la ha estudiado, y usted no va a defender lo que no conoce. Claro que no. Y para que la República Dominicana tenga dominicanos y dominicanas que luchen contra la corrupción, contra la impunidad, tienen que prepararse en conciencia. Y una pregunta entonces, si ustedes dicen que es necesario un plazo de tiempo, que deberíamos entrar en un proceso más de formación que de reforma, para formar un pueblo se necesita tiempo. ¿Y cuál es más o menos ese estimado que se podría estar diciendo? Vamos a preparar este proceso de formación, de conocimiento de lo que tenemos y de cumplimiento de las leyes para luego poder entrar en un proceso de reforma. ¿De qué estamos hablando? Mire, estamos hablando de un año.
Un año de Mira, discusión. Un año de ejecución de un plan. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 158 municipios y 235 distritos municipales y tenemos las direcciones regionales de educación y eso forman unas mesas de trabajo en cada lugar a los fines de que en cada escuela, en cada semana, se imparta la Constitución y las leyes afines. Algunos artículos que se pueden escoger. Por ejemplo, nosotros estamos visitando los constitucionalistas, a los obispos del país. Hemos hecho una peregrinación contra la corrupción, por la educación contra la corrupción, para que las iglesias también se incorporen a ese proceso de educación cívica, porque si la iglesia enseña la Biblia y la iglesia predica que se trabaja para defender a los hermanos. Sí, los intereses del ciudadano. Entonces no puede permitir que se lo exploten y tienen que decirle, mire, para usted votar, cuando le están dando dinero, le está dando... No, y que la iglesia manda líneas también, hay que tenerlo claro. Entonces, para usted mandar una línea, por lo menos, forme. Eduque también cívicamente, es lo que le estamos pidiendo desde el 2018, en una misa que hicimos en la catedral para celebrar la batalla del 15 de junio y 16 de junio del 1965. Mira una cosa, el presidente Luis Abinader dijo que él va a convocar el liderazgo nacional. ¿Ya él los convocó a ustedes? Ustedes han sido tomados en consideración a la fecha. Yo sé que es pronto, es muy rápido, pero él dijo que iba a convocar el liderazgo nacional. A nosotros no nos han convocado nunca. Ah, ok. Cuando la reforma constitucional del 2010 nos dejaron afuera. Ok. A nosotros no nos toman en cuenta nunca porque todavía nosotros... Ustedes tienen que empujar para poder abrir la puerta. Si nosotros lanzamos ideas guías, nos lanzamos a que no nos quieran. Porque aquí el que no es dócil, el que no se arrodilla, generalmente no se toma en cuenta. Solamente cuando los líderes políticos lo entienden. En el caso nuestro, una vez nos dijo Atoy de Camps, en el 1982, ya los militares constitucionalistas jugaron su papel. Okay. Ya valen nosotros militares. O sea, el liderazgo político dominicano, nosotros le demos a muerto, en el sentido de que como fuimos asesinados en la calle nuestros compañeros, mandados al exilio, perseguidos, nadie se quiere pegar de ahí. Aquí todo el mundo se ha querido arrodillar ante los americanos. El 12 de julio del 1963, los militares en San Isidro se reunieron con Juan Bosch antes de derrocarlo para exigirle condiciones. Pero vino primeramente el jefe del Comando Sur aquí. Ya lo sabe. Que era el mismo que andaba rondando en todo el Palacio del Congreso hace apenas pocas semanas. No, que es así. Eso es que vengan los americanos, que vengan los chinos, que vengan los rusos, que venga España, que venga todo el mundo, pero que vengan con respeto. ¿Con el respeto de qué? De que nosotros somos un país independiente, que tenemos la libertad de escoger nuestro destino. Sí. Pero para poder... La autodeterminación del pueblo. Pero para poder ponerle a este pueblo en la conciencia eso, que no sea nada más estar en un colmadón, que no sea jugando dominó, que no sea la gente haciendo uso de droga. Mira, en 5 años más de 10,000 personas desaparecidas. Sí. Este país se nos está cayendo encima. Tenemos que unirnos, pero en base a principios, porque todos los pleitos que tú has visto es por intereses particulares, no por principios de defensa del mandato de la Constitución y las leyes y los mejores hombres de la historia. Eso no se pone en el relieve. Se celebra una fecha, un día, pero no se educa. Eso no se valora en la justa para dimensión. Nosotros en un año, y que nos llamen. Para ustedes hacer su aporte. Que se atrevan a llamarnos, que le vamos a poner todo en candela aquí. Bueno, pues Andrés. Para fines de solución. Así mismo es el aporte. Yo estoy contentísima, sobre todo de escuchar ese relato histórico, pero además también esa posición del presente y la visión hacia el futuro de lo que podría ser el aporte para la República Dominicana. Y yo diría que el camino, ¿verdad?, que deberíamos de seguir para el desarrollo, pero además el desarrollo en materia de la conciencia de la ley, que es básicamente lo que se necesita para poder llegar hacia donde queremos. El que no conoce las leyes no puede pedir que se las apliquen. Así que muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con nuestro espacio y todos nuestros televidentes esas informaciones tan ricas y sobre todo que en algún momento sé que tendrán que ser tomadas en cuenta y sé que se toman en cuenta, a lo mejor de una manera un poco mezquina, sin reconocer realmente de dónde viene el aporte. Así que agradecidísima, de verdad. Te recuerdo que aquí lo que ha habido es una lucha de ego.
Sí. por intereses particulares, no lucha de principio ni de clase. Claro que no. En la misma clase hay una lucha de ego. Cuando tú me invites de nuevo, hablaremos de eso. Sí, eso es importante. Te digo y le digo al pueblo dominicano que cuento contigo y cuento con la gente sensata. Contamos. Sí. Que el que no sabe para dónde va, no llega a ninguna parte. El pueblo tiene que saber para dónde va el presidente, para dónde va la Fuerza del Pueblo, para dónde va el PRM, para dónde va el que opina. Claro. Tiene que ir a aclararle a este país que el país le corresponde y que esta patria debe ser para siempre y para todos. Bueno, muchísimas gracias. También, señores, gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega. Bye, bye.